No se imaginan lo calentita que es el agua acá, es espectacular. ¿Cómo está el color del agua? Claríssima, literalmente. Gente, olha como é tão clara e tão transparente. Muito lindo. Amor, ¿y si dejamos Floripa y nos venimos a vivir acá? Muy buena gente, iniciamos un nuevo viaje hacia el Morro de Sao Paulo. Estamos esperando a que llegue el catamarán. Más o menos en el video anterior les comentamos cuánto nos salió el pasaje. Es de 151 reales por persona. Y cuando llegas al Morro de Sao Paulo tenés que pagar 50 reales. ¿Qué te parecieron los precios? Muy caro. Caro. Yo creo que para el que es extranjero, está, cobrarle lo que quiera. Pero para el que es de acá, brasilero o de Salvador, debería haber un descuento, creo. Sí. Pero sí, no es un precio accesible, esa es la realidad. Porque encima, además tenés que pagar la entrada al Morro de Sao Paulo, que son 50 reales. O sea que más de 200 reales por persona para ir al Morro de Sao Paulo. Só para chegar. Solo para llegar. Y después que también tenés que volver. O sea que tenés que pagar... en realidad para la vuelta no pagas 150 reales porque hay un descuento si sacás ida y vuelta. Sí, sí. Pero nosotros todavía no sabemos cuándo vamos a volver, porque de hecho tenemos planes de irnos a Itacaré desde Morro de Sao Paulo, que eso es algo que tenemos que averiguar para ver cómo podemos ir desde el Morro de Sao Paulo a Itacaré. Así que no sacamos pasaje de vuelta. Estamos esperando, ya hicimos el check-in y estamos esperando a que llegue la embarcación. 10:30 de la mañana sale. Así que esperamos a que llegue el catamarán. ¿Está chateada? Ai, eu perdi meus óculos. Ai, quebrei minha piranha do cabelo. Acontece. Acontece cuando estás viajando, sucede que perdés todo. Yo por eso siempre trato de verificar, de tener siempre primero lo más importante. Celular, documentos y después, bueno, el resto de las cosas que me acompañan. Sí. Bueno, estamos subiendo. Vamos lá no fundo. Vamos. Dizem que aqui é melhor para não vomitar, tá? Ah, tá. Vamos ficar por aqui também. Aí é para cadeira. Bueno, en el caso de que alguien se sienta mal, ahí está el recipiente para arrojar todo. Sunset on the water, soft waves bring the night. Bueno gente, después de 3 horas de viaje es lo que duró en total. Llegamos a Morro de Sao Paulo. Ya la verdad que estamos impresionados con la vista que hay acá. Vamos a girar la cámara para mostrarles, miren lo que es. Hermoso. Bueno gente, recién llegamos al Airbnb. Le vamos a mostrar bien rapidito cómo es. Estamos pagando ¿cuánto acá? 98 a noite. 98 reales por noche, bastante barato por todo lo que es completamente todo para nosotros. Vamos a mostrarles primero esta parte de acá. Tenemos un balconcito, tenemos cocina, heladera, vamos a la pieza, bueno, el baño y el cuarto con aire acondicionado, porque si no acá no podés estar sin aire acondicionado o con ventilador. Miren qué bonito que es. Y la ventana da a la naturaleza pura. Estamos leyendo las instrucciones acá en el Airbnb. Y una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que la energía es de 220 acá. Y en Salvador, en la ciudad, era 110. Vou ficar sem secar o cabelo. Te vas a quedar sin secador. Sem secador. Se eu soubesse, tinha trago meu de 110, eu tenho de 120, né? Tenho 2 secadores. Para cada voluntário. Con el celular no pasa nada, el tema son con los aparatos, con el secador de pelo, con la planchita, todo eso, ahí se complica. Porque con el celular lo podés poner a cargar y no pasa nada.
Y estamos súper cerca del centro, de la entrada al Morro de Sao Paulo. Caminamos 100 metros más o menos, no es muy lejos. Estamos bien en el centro. Bueno, vamos a acomodarnos y después vamos a salir a caminar un poco. Vamos a comer, que es lo que estamos con hambre. Sim, vamos cozinhar. Vamos a comer. Bueno, y acá ya comenzaría el centro de Morro de Sao Paulo. Miren qué hermosa esa entrada. Esto a la noche está completamente iluminado, es precioso. Está lleno de artesanos por acá. A la noche vamos a dar una vuelta y les vamos a mostrar. Ahora lógicamente está todo cerrado porque son las casi 10 de la mañana todavía. Es relativamente temprano, pero después, durante el día, el lugar va a ir tomando movimiento. 28 grados por acá, ya estamos sintiendo el calorcito, el sol está pegando bastante. Se nota. Creo que acá se nota mucho más el calor que en Salvador, me parece a mí. Sim, também achei. Lo sentí como más fuerte. Les voy a mostrar un poco las cotizaciones. 5,10 por $1 y 5,50 €. Eso es lo que te dan en reales. Estuve preguntando en una casa de cambio, por lo menos me dijeron que pesos argentinos no aceptan, solamente dólares y euros. Bueno, estamos llegando a la primera playa. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención es que está dividido todo en primera playa, segunda playa, tercera playa. No todas las playas tienen nombres propios. Algunas sí tienen, pero se llaman primera playa, segunda playa, tercera playa, cuarta playa. Así, está una al lado de la otra. Miren qué hermoso. Día nublado hoy, pero no importa, se disfruta igual. Miren qué hermoso. Tudo bem, mas obrigada. La parte de acá, las rocas. Es realmente un paraíso esto, ¿eh? Y así, una al lado de la otra, está la primera y la segunda playa. Estamos entrando a la segunda playa, O que está achando? Perfeito. O clima é perfeito. O clima é muito gostoso, a água bonita, gostoso. Hay un vientito, pero es un vientito bien calentito, bien quente. Sim, ótimo. Perfeito. ¿Tem cara de qué? De Caribe. Tem cara de Caribe. Parece un poco el Caribe, ¿eh? Por las palmeras, por la playa, las sombrillas. Es muy topi, como dicen los brasileños. Es muy topi aquí. Es muy chiqui. No, es realmente muy lindo, muy lindo. Miren qué hermoso que es esto, por Dios. Me siento en el Caribe. Miren lo que es esto, es hermoso. Se me viene a la mente el tema de Phil Collins. Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, amor, ¿y si dejamos Floripa y nos vinimos a vivir acá? Ai, amor, bem que eu gostaria. Mas eu acho que a gente não tem condição financeira para morar no Morro de São Paulo. Sí, me dijeron que es caro para vivir, así que Mas para passar as férias, sim. para pasar ferias sí. Bueno, llegamos a esta parte de la segunda playa, terminamos de caminar por ahí en la segunda playa y llegamos a esta parte que en el Google Maps aparece como Ilha da Saudade. No se imaginan lo calentita que es el agua acá en comparación con la segunda playa. La segunda playa es calentita el agua, pero acá es espectacular, o sea, es como que le da el sol directo y se calienta bien el agua. No, es realmente un paraíso esto, ¿eh? Estamos con un poco de miedo porque hay muchas aguas vivas. Así que estamos mirando, estamos analizando el lugar. A ver cómo está. La verdad es que estamos teniendo mucha suerte con el clima, ¿no? Ai, hoje tá gostoso. Já passei bastante protetor porque eu não quero ficar queimada. Então eu tô passando bastante protetor, o sol é bem forte. Sí, bueno, la verdad que tuvimos bastante suerte con el clima desde que llegamos. Hubo una pequeña llovizna en Salvador, pero
No, el clima está espectacular. Bueno, salimos de la segunda playa. Estamos caminando a la tercera playa, cuarta playa. Morro de Sao Paulo tiene aeropuerto. Acá está la pista de aterrizaje. Pero ¿cómo está el color del agua? Claríssima. Literalmente. Gente, olha como é tão claro e tão transparente. Muito lindo. Perfeito. Bueno, estamos llegando a la cuarta playa, Vamos a ver si podemos ver unos pececitos que hay en esta playa. Bueno, creemos que ahí donde está toda la gente es donde están los pececitos, para ir a verlos. Mira, ahí están todos los pececitos. Ahí es como que parece que le tiran algo de comida como para que se junten todos acá. Eu tenho estrela gelada. Miren lo que es esto, qué bonito. Bueno, estamos acá con Rita, Rita, que trabaja en el Morro de Sao Paulo. Esto sería la cuarta playa, ¿no? exactamente. La cuarta playa. Ella lo que ofrece son fotografías así marinas con los pececitos. Realmente es muy lindo. Nosotros acabamos de hacer. Le vamos a estar mostrando por acá cómo quedan las fotos. Ahí. Miren qué lindo. Bueno, y comentame un poco cuáles son los valores, cuál es el trabajo que hacen acá. Pronto. Bueno, nosotros estamos acá en Morro de San Pablo, en la cuarta playa, en el inicio de la cuarta playa. Acá tenés las piscinas naturales y bueno, hacemos fotos con los pececitos, fotos subacuáticas. Tenemos paquetes desde 6 fotos, 12 fotos y 20 fotos. Ahí lo que hacemos es tirar varias fotos. El cliente recibe un link por WhatsApp. Compartimos todo por WhatsApp y ahí ellos escogen, seleccionan las mejores fotos y bueno, nada, la experiencia es maravillosa porque bueno, cuando conocen aquí los pececitos es como la gente queda maravillada y alucinada con el lugar. Sí, es muy lindo. Los precios son los siguientes: 20 fotos 150, 12 fotos 100 y 6 fotos 75. Igualmente ustedes mandan todas las fotos y de ahí uno elige las mejores fotos. Exactamente. Perfecto. Y una cosa que me contaste recién que me parece súper interesante para compartir acá con la gente es el tema de la marea baja para aprovechar. ¿Cómo es eso? Nosotros en el día tenemos 4 veces, digamos, el horario de marea que sube y baja. El mejor horario para curtir las playas, sobre todo aquí en Cuarta Playa, por ejemplo, es a partir con el horario de marea baja. ¿Sí? Entonces vos tenés del horario del pico más bajo de marea baja, tenés unas 2 horas y media antes y 2 horas y media, casi 3, en donde vos podés curtir las playas, porque bueno, después aquí en piscinas cuando comienza a crecer la marea, la verdad que no vas a tener este paisaje, digamos. Exactamente, entonces hoy por ejemplo a las 12:30 es el punto medio entre... El punto más bajo. El punto más bajo, sí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, hoy 12:30 es el punto más bajo de la marea. De ese horario, 12:30, 2 horas para atrás y 3 horas para adelante es el lapso de tiempo ideal como para poder disfrutar de acá. De las piscinas. De las piscinas naturales y bueno, poder disfrutar de los pececitos, del coral. Y sobre todo hacer snorkel, mergullo, que bueno, como vos verás ahí tenés todos unos corales que se pueden recorrer y conocer otras variedades de pececitos que también tenemos, aparte de este que tenemos aquí que es el sargento. Mira qué lindo. Esto igualmente es para tenerlo en cuenta para cualquier playa de acá de Morro de Sao Paulo. No solamente esta en la que estamos ahora, que es la cuarta playa. Exactamente, es el mismo horario, digamos, para curtir las playas, siempre mirar el horario de marea baja. Eso es fundamental. Perfecto. Bueno, Rita, muchísimas gracias. Un placer, amigos. Los esperamos desde Fototour aquí en Morro de San Pablo. Un placer. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, gente, estamos en el agua. Está espectacular la temperatura. No se imaginan lo calentita que está el agua. Increíble. La verdad que Morro de Sao Paulo superó mis expectativas. La temperatura, el clima, la onda del lugar, cómo es la vibe del lugar, es espectacular, es muy lindo. Realmente lo que más me gustó fue la temperatura del agua, era lo que deseaba mucho. Una playa con aguas calentitas. Isa, ¿cómo estás? Tô bem, eu tô amando, é bem gostosa a água. A gente, tipo, não tem, aqui a gente tá bem vazio, não tem Sí.
E você pode deitar. E a água é bem quentinha. Bien calentita el agua, sí. De hecho podemos ir caminando hasta todo por allá, que el agua es bien bajita. Es una zona de muchos corales, todo por allá, más que nada en la cuarta playa que queda por allá, está llena de corales. Ahí se complica un poco andar, caminar en los corales, pero acá no hay corales tantos y bueno, es más fácil para nosotros. Miren qué paraíso. Isa, la verdad que te veo muy contenta. Amei. Amei tudo. Bueno gente, paramos acá para descansar un poco. Estamos bajo un árbol, tiramos la canga acá, estamos en el medio de la arena. Enfrente tenemos la playa. Cadeiras y guarda-sol, sillas y sombrillas están 50 reales. No es que te cobran el alquiler, sino que te piden una consumición mínima de 50 reales. Preguntamos en 2 lugares, en los 2 lugares nos dijeron lo mismo. Consumición mínima de 50 reales. Nosotros nos trajimos la canga, nos trajimos todo, así que dijimos, bueno, vamos al lugar con sombra, ponemos la canga ahí y nos quedamos ahí, bajo un árbol. Bueno, estamos yendo a la playa Porto de Cima. Estamos descendiendo. Queremos ver el atardecer, cómo se ve desde acá. Wow. Increíble, increíble atardecer, hermoso. Lo que sí no podemos caminar mucho porque la marea está muy alta, no da para caminar. Ven, casi que está llegando ahí el agua. No da mucho para caminar, me parece que hay que venir más temprano, más cedo, ¿no? Estamos en el centro de Morro de Sao Paulo a la noche. La noche está espectacular, realmente muy lindo. Bem agradável. Bien agradable. Es muy lindo realmente. Acá a la noche todo iluminado, hay un montón de restaurantes, hay artesanos. En este lugar donde estamos hay artesanos. Bastante movida la noche, tiene muchísima vida la noche acá en Morro de Sao Paulo. Espetacular. Muy lindo. Por acá tenemos la iglesia Nossa Senhora da Luz. Miren qué hermosa iglesia. Tem que fazer o nome do Pai. Sim. Quando se chega ou na frente ou quase no altar de uma igreja, a gente... Brasileiros, né? Quem são católicos. A gente ajoelha e faz o nome do Pai. Ok. Você já fez? Já 2 vezes. Muy bien. Miren qué bonito, dentro de la iglesia hay una maqueta del Morro de Sao Paulo. Amor, eu acho que dá pra gente chegar aqui no farol, olha. Sí, es muy realista. Es muy realista, mirá. Ese es el farol de acá del Morro. Ahí es donde estamos ahora. Ahí está la iglesia Nossa Senhora da Luz. Chegamos aqui, por aqui. Sí, nosotros llegamos por ahí. Esa es la entrada al Morro de Sao Paulo desde cuando llegamos en Camarote. Y nosotros estamos más o menos por ahí. Es muy realista, o sea, te puedes ubicar muy bien en esta maqueta. Y hoy pasamos el día, caminamos todo por ahí, caminamos Aqui. hasta ahí. Hasta Onde a tirolesa? Aqui. Exactamente, esta es la primera playa. Esta sería la primera playa, la primera playa. Y bueno, de ahí termina la maqueta, pero la verdad que está muy bueno. Hasta las olas tienen. Muy bonito. Vamos a comer acarajé en el Morro de Sao Paulo. Vamos a mostrar un poco cómo se prepara el acarajé. Es feito de Feijão fradinho. feijão fraldinho. Tá. Bolinho, vatapá, Vatapá. Se coloca la vatapá ahí. caruru, Caruru. camarão, Los camarones.
Vinagrete. Vinagrete. Vinagrete, que é tomate. Vai Cebola. cebola, coentro, porém nesse Sim. só tomate. Só Ok. trabalhamos com tomate. Tiene solamente tomate, vinagrete. Bien. Agarra. Come vos primero, probá vos primero. A ver cómo está. Bem gostoso, né? Nossa, muito melhor. Esse tem quiabo. Quiabo. Uhum. O que tem o quiabo? É esse aqui, ó. Ah! Lembra que eu fiz pra você com carne Sim, moída? sim, quiabo. Toma cuidado com o camarão que tem casca. Aqui o camarão ele tá sem cabeça, só tem a casquinha. Ah, só. Esse aqui já tá mais apresentado, Beleza. já tá mais fácil de comer. Sim. Acarajé. Acarajé de Morro de Sao Paulo. Axé. Miren cómo es la ambulancia acá en el Morro de Sao Paulo. Eso es la ambulancia. Adaptado para subir y bajar y pasar por la arena. Bueno, gente, y desde acá, desde el centrito del Morro de Sao Paulo, nos despedimos. Ya mañana será otro día. Vamos a viajar a Itacaré. Le vamos a mostrar cómo es Itacaré. Ya mañana comienza otro video. Em outro lugar diferente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.